Mis amados, Dios les bendiga. Estamos contentos, alegres de poder estar en esta noche como una familia que somos, alabando a nuestro Padre Celestial y así también pues recibir el consejo de nuestro Dios. Los domingos son domingos familiares, es el día en que nosotros venimos con la familia a escuchar la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 35. Y vamos a leer los primeros 5 versos del capítulo 35 de Génesis. Y leemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Señor, tú como lo que eres, el Padre de amor y de misericordia, a través de esta palabra que acabamos de leer, tú quieres aconsejarnos para que nosotros entendamos que cuando tú eres el fundamento de nuestra familia, vamos a tener una familia armoniosa, una familia bendecida, una familia unida, una familia, Señor, que vivirá en medio de todas estas cuestiones que estamos viviendo, vivirá segura, porque tú eres, Señor, su fundamento. En esta noche, cada uno de los que estamos aquí con el propósito de entender y comprender cuáles son, Señor, las cosas que nosotros debemos hacer para que podamos tener una familia bendecida, prosperada y victoriosa. Por eso, Espíritu de Dios, te decimos en esta noche: ven, Señor, y habita, Padre Santo, en medio de este pueblo, para que tú ministres a cada uno según la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú seas el que ministre de manera personal a cada persona aquí presente y aún a aquellos que están a la distancia. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de la bendición familiar de Dios. Nosotros tenemos por tradición, creemos que una familia bendecida es una familia que tiene dinero, una familia que tiene posesiones, una familia que no pasa hambre, una familia que no tiene problema. Pero vamos a tratar de, a través de este pasaje que acabamos de leer, nosotros entender que Dios quiere bendecir la familia. Pero esa bendición nosotros tenemos que buscarla. ¿Qué es bendición? Bendición es provisión, es favor, es gracia. Y Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con eso. Quiere decir que cuando yo quiero tener una familia rica, una familia unida, una familia armoniosa, una familia sana espiritual y emocionalmente, lo que yo tengo que hacer entonces es buscar esa bendición de Dios.
Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos el fundamento, la zapata de esa bendición. Pero usted una construcción la comienza con una zapata, pero entonces sobre esa zapata usted va a edificar. O sea que el que nosotros hayamos llegado a Cristo nos insta a que nosotros continuemos esa construcción, esa edificación en la bendición de Dios. Quiere decir que está dispuesto para mí la bendición de mi familia. Por ya estar en Cristo, ya yo tengo el fundamento de esa bendición. Pero no puedo quedarme ahí. El Salmo 132, verso 15, mire lo que el Señor dice a su pueblo, a su lugar de adoración. El Señor eligió a Sión como su habitación. En Sión está la provisión de la bendición de Dios. El Salmo 132, verso 15 dice: bendeciré abundantemente su provisión. Eso está diciendo el Señor, lo que va a hacer con Sión. Sión es precisamente el lugar de adoración y alabanza a Dios. Entonces, cuando en la familia nosotros tenemos un altar para Dios, nosotros estamos edificando un Sión. Y quiere decir que Sión es donde está la provisión de Dios. Bendeciré abundantemente su provisión, y oiga bien, y a sus pobres saciaré de pan. Oiga, esa bendición yo tengo que anhelarla. Pero no solamente tengo que anhelarla, yo tengo que buscarla, yo tengo que adquirirla. Ahora, para adquirirla hay requisitos. Hay requisitos para obtenerla. Por eso entonces, en este pasaje que acabamos de leer de Génesis 35, vamos a ver cuáles son esos requisitos que el Señor requiere para que esa bendición sea nuestra, sea de nuestra familia. Ahora mismo, como está la familia con tantos problemas, con tantas divisiones, es necesario que nosotros vayamos en búsqueda de esa bendición familiar. Entonces, en el verso 1, la palabra nos comienza a decir, ¿quién comienza a hablar? En el verso 1, comienza a hablar Dios. Dijo Dios a Jacob, o sea, Dios hablando con Jacob. ¿Y por qué Dios hablaba con Jacob? Bueno, porque Jacob había tenido un encuentro personal con Dios. En ese encuentro personal con Dios, el Señor le prometió a través de su ángel que él iba a ser cambiado, mudado de hombre, porque Jacob era un engañador. Y le prometió que le iba a cambiar el nombre, y le iba a cambiar todo completo por dentro y por fuera. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bueno, el Señor le da una orden a Jacob para que él se levante, porque precisamente después de este encuentro con Dios, y eso nosotros debemos imitarlo, después que nosotros venimos a Jesucristo, tiene que haber en nosotros una disciplina de doblar nuestra rodilla al Señor, de estar en oración a nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor le dice: levántate y sube a Betel. El Señor le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí, pero no te quedes inoperante. Allí tú vas a hacer un altar al Dios que te apareció cuando tú tenías problemas. Fíjense entonces la importancia de que nosotros busquemos esa bendición familiar. Esa bendición familiar está dispuesta para todos. No es para un grupito de gente, sino para todos. Por esta razón, el Señor comienza a darle a Jacob una orden. Ahora, vamos a ver cuál fue la acción de Jacob conjuntamente con su familia en los versos 2 y 3. Dice: entonces Jacob dijo ¿a quién? A su familia. ¿Y a quiénes más? Y a todos los que con él estaban. Fíjese entonces que cuando un cabeza de familia
tiene a Dios como fundamento, tiene ese encuentro personal con Dios, es un hombre que va a entender que su familia también le pertenece a Dios y que por tal razón tiene que involucrarla en la búsqueda de Dios. Ahora, esa búsqueda de Dios no es ir a la iglesia, esa búsqueda de Dios es buscar a Dios en mi hogar. Comienza en mi hogar esa búsqueda de Dios con mi familia, el altar familiar. Luego entonces aprovecho que tiene Casa de Dios, tiene estos domingos familiares, y entonces con mi familia yo vengo a la iglesia. ¿Qué voy a recibir en la iglesia? La enseñanza que me va a guiar, que me va a trazar las pautas para que entonces yo tenga una familia bendecida y prosperada. Dice entonces: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Porque nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios a nuestra manera. Hay que entender eso. Ya nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios es santo y que por tal razón yo tengo que presentarme ante Él santo, y que por esa razón entonces yo tengo que quitar los dioses ajenos. Esta gente tenía la costumbre, porque venían precisamente de un lugar donde se adoraban ídolos, de esos dioses de muñecos, de barro, de madera y esas cosas. Y entonces, como ellos se llevaron eso cuando se fueron, entonces Jacob le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que hay que hacer algo. Vamos a ver lo que hay que hacer. Vamos a continuar. En el verso 3. En el verso 3 dice: Jacob sigue como cabeza de familia, sigue dando órdenes a la familia. Y levantémonos. Ahí se ve que no era él solo que estaba orando. Ahí se ve que era la familia entera que estaba orando. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Quiere decir, él le recuerda que ese Dios al cual van a hacerle un altar fue el Dios que lo libró a él de la muerte, porque su hermano lo quería matar porque lo había engañado con la primogenitura. Y si nosotros recordamos el día que entregamos nuestra vida al Señor, ese día no se nos puede olvidar. A mí se me puede olvidar el día que nací, pero el día que yo vine al Señor no se me olvidará. ¿Cuántos se recuerdan el día que entregaron su vida al Señor? Bueno, por lo menos hay 6 que se recuerdan. A mí no se me olvida ese día y hasta la hora. 22 de enero de 1992, 8:14 minutos. Y hasta el lugar se lo puedo decir. Hermana Mirabal con Mella, ahí, parte alta, ahí yo recibí al Señor. Ese día a mí no se me olvida. Y no se me olvida lo que Él ha hecho en el transcurso de estos 21 años, no se me olvida. Por esa razón tengo el combustible para entender que la bendición familiar está en mí y yo tengo que conquistarla. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me socorrió en aquel tiempo. Esta familia acostumbraba a orar por esa experiencia personal, por ese encuentro personal que había tenido Jacob en aquel gran día que él estaba huyendo de su hermano. Su hermano lo quería matar. Usted y yo no podemos olvidarnos las veces que el Señor nos ha librado de muchísimas cosas, pero también las veces que nosotros le hemos orado a Él y Él no se ha hecho esperar. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, esperemos la respuesta que viene, porque Dios nos ama y Él sabe que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero también Él sabe que la generación que estamos viviendo hoy en día es una generación rebelde. Pero nosotros como padres lo que tenemos que hacer es precisamente establecer un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios en nuestro hogar.
Así como tenemos los aposentos, tenemos los baños y tenemos la cocina, la sala, la galería, también debe haber un lugar para Dios. No solamente un lugar físico, sino en nuestro corazón. Debe haber un momento para Dios, debe haber una disposición para Dios. Porque el día que viene el problema, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Clamarle a Dios. Pero si yo no he estado en su presencia, ¿cómo Dios me puede conocer? Ahora, el verso 4, ¿qué hizo la familia? La familia se incomodó y dijo, no, yo no voy para allá. Como a veces pasa con nosotros, que invitamos a nuestros hijos, a la compañera, acompáñame a la iglesia. Ay, yo no voy para allá. Eso es muy pesado. Y tiene usted que venir solo. Entonces, ¿cómo la bendición familiar puede fluir? No puede. Fluye la bendición a medias, porque usted es el único que está en eso. Verso 4, la decisión que tomó la familia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Quiere decir que ellos se despojaron de todo lo que ellos tenían en primer lugar y lo tenían como Dios. Todo lo que esté ocupando el primer lugar en nuestros corazones tiene que ser quitado. Y al primero que yo tengo que quitar es a mí mismo. Porque la egolatría no es de Dios. El yo querer caminar a mi manera, el yo querer hacer las cosas a mi manera, eso no es de Dios. Por eso tenemos tanta familia destruida. ¿Por qué? Porque cada quien piensa en sí mismo y no me importa lo que le pase a la familia. Y por eso tenemos tantas familias destruidas, porque no hay armonía, porque Dios no es el fundamento. Entonces, para nosotros edificar ese altar de adoración, alabanza a nuestro Dios en nuestro hogar, tenemos que sacar el odio, los rencores, la maledicencia, el orgullo, las enemistades, la hipocresía, el engaño. Todo eso tenemos que quitarlo para que cuando hagamos ese altar de adoración a nuestro Dios en nuestro hogar, el Señor venga y habite en medio de nosotros. Cualquier cosa de esta es un Dios. No podemos tener no muñecos, porque nosotros sabemos que como cristianos no tenemos muñeco para adorar, ni tenemos cuadro para adorar tampoco. Tenemos al Cristo de la gloria que está sentado a la diestra de Dios, que ni siquiera está en una cruz porque Él resucitó y está en los cielos, ascendió a la vista de toda la humanidad. Por tal razón, el único que nosotros tenemos que tener como Dios es a nuestro Cristo, que fue el que entregó su vida. Después ni yo, ni nada, ni nadie puede estar en primer lugar. En mi hogar debe haber un altar al único Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la situación que estamos viviendo socialmente se va a complicar más. Y solo cuando nosotros hacemos un altar de adoración a nuestro Padre Celestial en nuestra casa, conjuntamente con nuestra familia, la bendición de Dios fluirá en esa familia. Y no hay problemas que Dios no resuelva. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con esa familia.
El Señor estaba comprometido con esta familia, porque este hombre, desde que tuvo ese encuentro con Dios, dejó el engaño y dejó todas esas cosas para ahora regirse por los principios de Dios. Verso 5. Se inicia el viaje. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Quiere decir, en aquel tiempo el Señor derramaba juicio aún contra su pueblo por su rebeldía. En una ocasión la tierra se tragó 23,000. Para buena suerte, la misericordia de Dios Él la envió y se llama Jesucristo. ¿Por qué no suceden esas cosas hoy? Porque Jesucristo es la misericordia, y cada vez que el Padre se aira, el Hijo le dice: recuerda que yo morí por ellos. Y el Padre entonces lo deja así. Entonces fíjense que ellos salieron al viaje, y cuando ellos salieron al viaje, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades de alrededor. Oiga bien, el terror de Dios, juicio de Dios. Pero entonces no persiguieron a los hijos de Jacob. A esta familia no la persiguieron. O sea, que los juicios que estaban cayendo no cayeron en esta familia. ¿Y sabe por qué? Porque esta familia tenía un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y cuando usted y yo hacemos un altar de adoración en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nosotros tenemos la bendición de Dios, no solo para nosotros de manera personal, sino para nuestra familia, y aún hasta los vecinos reciben de esa bendición que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque esos vecinos no van a tener discusión con nosotros, porque nosotros lo que les vamos a dar a ellos es amor. Nosotros lo que vamos a mostrarle a ellos es precisamente esa bendición que Dios nos ha dado. Entonces esta familia fue guardada de los juicios. Así usted y yo, cuando hacemos ese altar al Señor, la bendición de Dios fluirá no temporalmente, sino permanentemente. Usted no se ha dado cuenta que con la crisis económica que estamos viviendo, los chelitos que conseguimos nos rinden. Nos rinden porque el Señor lo prospera. Esta familia estaba guardada porque caminaba en la presencia de Dios. El Salmo 91, versos 10 y 11, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la seguridad que tiene una familia bendecida por Dios. Tiene la seguridad del cuidado de Dios. Y si usted lee el Salmo 121, se dará cuenta todavía más bendición, que cuida nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora hasta siempre. Por esa razón, hoy vivimos sin miedo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No tenemos que pelear ni defendernos tampoco. Entonces, esa bendición familiar nosotros tenemos que buscarla de manera urgente. No nos dejemos arrastrar de los afanes de este mundo,
Saquemos ese tiempo en nuestro hogar para Dios. Ahí se están preparando unos CD con canciones congregacionales, con cortas letras para que usted se la aprenda y usted la cante en su casa, y cuando está allí, está lavando, fregando, cocinando, ahí usted está cantando esas canciones y ahí está el Espíritu Santo, porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando usted comienza a decirle al Señor: Jesús, tú eres Rey, Jesús, te adoramos, siento a Cristo a mi lado, Jesús, te adoramos. Y cuando usted comienza a cantar eso, usted va a sentir como un viento que va entrando suavemente, y usted también va sintiendo, está oliendo un olor diferente, porque esa alabanza está perfumando el aire, perfumándolo a usted y perfumando el hogar. La presencia de Dios comienza a manifestarse. En vez de usted estar poniendo bachata y todo eso que se oye por ahí, ponga alabanza al Señor y usted verá como el ambiente de su casa cambiará. Vamos a buscar esa bendición familiar de Dios, que cuando nosotros tenemos a Dios como el fundamento de nuestro hogar, de nuestra vida, nosotros somos bendecidos, somos prosperados y somos victoriosos. Tenemos que prepararnos para recibir esta bendición familiar. Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, su primer encuentro con Dios, el ángel, a través del ángel, Dios le dijo: ¿cómo se llama tu nombre? Jacob, que quiere decir engañador. Eso éramos nosotros en nuestra vida vieja. Éramos rebeldes, sinvergüenza y de todo. Pero cuando vinimos entonces al camino de Dios, que Él comenzó a hacer las transformaciones internas que nosotros necesitábamos, porque estábamos dañados, entonces comenzó a darnos una vida nueva. En el verso 10 y 11 de ese mismo capítulo 35, oiga lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo Dios, oiga, Dios le hablaba a Jacob y también le habla a usted. Si usted lo busca, Él también le habla a usted. Dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. No importa lo que nosotros hayamos sido, no importa lo que hayan dicho de nuestra familia, no importa que nos hayan criticado como padre, no importa que nos hayan criticado como esposo, lo que importa es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Y que eso se acelera cuando nosotros tengamos en nuestro hogar un altar para nuestro Dios. En nuestra casa tenemos altares para muchísimas cosas, menos para Dios. Este hombre recibió entonces esta promesa, y así tú y yo vamos a recibir la promesa. Él dijo: serás salvo tú y tu casa. No importa cómo estén nuestros hijos, serán salvos. No importa que tengamos una compañera que pelea, será salva. No importa que usted tenga un esposo que pelea, será salvo si hacemos ese altar en nuestro hogar. También le dijo Dios, oiga también lo que Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente, todopoderoso. Crece y multiplícate. ¿Cómo nosotros crecemos en Dios? Crecemos en Dios cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón. Y cuando nosotros en nuestro hogar buscamos a Dios de todo corazón, mi hijo, por más rebelde que sea, también vendrá a los caminos del Señor. Pero tengo que comenzar yo. Entonces se va a multiplicar esa bendición, se va a multiplicar. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yo creo esto
yo creo esto, mis hijos no andarán arrastrándose. Aunque se arrastren ahora, el Señor lo levantará. Porque esa es la promesa que Él nos ha dado como Padre. Que si nosotros tenemos en nuestro hogar ese altar familiar, ese altar va a estar encendido con el fuego de Dios. Y ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Así que, amados, vamos a buscar esta bendición familiar de Dios. Vamos a buscarlo. ¿Cuánto le gustaría buscar esa bendición familiar de Dios? Bueno, por lo menos hay 25. Entonces, vamos a comenzar desde esta noche. Vamos a iniciar este encuentro personal con Dios. Vamos a acercarnos a Dios como Él dice en su palabra. Vamos a hacerlo de manera sincera, honesta. Vamos a quitar de nosotros todo rencor, todo odio, toda enemistad, todo engaño. Vamos a quitar todo eso, todas aquellas cosas que no provienen de Dios. Quitémosla para que entonces esa bendición familiar sea abundante. Y nos levantaremos mañana diferente. Si antes nosotros lo que hacíamos era pensar en los problemas, nos levantaremos con nuestra mente puesta en Dios y los problemas entonces se solucionarán, porque el Señor, al ponerlo a Él como fundamento, entonces Él toma control de todos nuestros problemas. Él dijo: venid a mí los que están cargados y cansados, y yo le haré descansar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Vamos a buscar el reino de Dios, que todas las demás cosas el Señor le añade. Dice el Salmo 23: el bien y la misericordia te seguirán todos los días. O sea que yo no voy a tener que buscar el bien, Él es que va a andar atrás de mí. Quiere decir que yo no voy a tener que pedir la misericordia, sino que la misericordia me va a buscar a mí. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y yo soy su oveja. Así que vamos a iniciar, vamos a hacerlo de manera sincera. No lo haga porque yo le diga, no lo haga, que no sirve. Si usted siente en su corazón eso, esta noche vamos a iniciar esa construcción, esa edificación de ese altar a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Así es que póngase de pies. Y si en esta noche verdaderamente usted quiere esa bendición familiar de Dios, el Espíritu de Dios está aquí en esta noche para escuchar su confesión, para escuchar su decisión de poner en su casa un altar. Y ese lugar físico de ese altar es usted mismo. O sea que usted mismo va a ser el altar visible. Y en su corazón usted comienza a hacer esa primera edificación. ¿Para qué? Para que entonces esa bendición familiar sea una realidad. Háblele al Señor. Yo no le voy a decir repita lo que yo voy a decir. No, usted, yo voy a decir lo mío, usted va a decir lo suyo. Padre, en esta noche estoy ante tu presencia. Estas palabras me han indicado los requerimientos, Dios eterno, que tú, Señor, tienes, que nos has dicho en esta noche, para que nosotros podamos tener esta bendición familiar. Padre, yo me presento a ti tal como soy, así, Señor, como Jacob, con todas las situaciones internas que tengo. En esta noche yo te la entrego. Y te pido, Dios eterno, que tú me ayudes, Señor, a liberarme de aquella que aún no están en mi memoria, pero que tú la conoces, Señor. Quiero serte fiel, quiero ser un altar para ti. Yo también quiero que en mi hogar, Señor, haya ese altar familiar, que mi familia te pueda buscar en espíritu y en verdad, que podamos sacar ese tiempo para ti, para que entonces toda división, toda situación negativa sea erradicada. Mira a nuestros hijos, Señor, aun aquellos que están lejos. Padre, tú sabes que lo encomiendo a ti todos los días, conjuntamente con mis nietos y a toda mi familia.
Te pido, Padre Santo, que me ayude a seguir construyendo en la familia ese altar, Dios eterno, para que esa bendición familiar se acrecente cada día más. Porque, Señor, la felicidad es que nosotros te tengamos a ti en nuestro corazón, porque así vamos a tener paz interior. En esta noche yo me declaro, Señor, incompetente, Dios eterno, delante de ti. Y por eso me entrego a ti, para que tú tomes mi vida y tú la transformes, rompa toda cadena, oh Santo Dios, toda ligadura, la destruya, y pueda yo entrar libremente, Señor, a tu presencia, para que así esa bendición familiar sea efectiva y sea manifiesta, Señor, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad. En el nombre de Jesucristo, Padre, te entrego mi vida. Examínala, oh Señor, examina, escudriña mi vida, y todas aquellas cosas que tú no has puesto, quítala en el nombre de Jesús. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, tú eres mi pastor, y solo a ti quiero servirte. Y esta vida quiero vivirla para ti, Señor. Perdona todos mis pecados y límpiame en tu sangre preciosa, y perfuma mi vida con tu santo y bendito Espíritu. Gracias, mi Señor. A ti damos toda la gloria y la honra, en el nombre bendito y precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias y paz para todos. Recordemos, la bendición familiar de Dios es necesaria, más que nunca, es indispensable en este tiempo.